Gracias a Dios que hoy, como cada domingo, puso en nuestros corazones el congregarnos. ¿Será que Dios necesite algo de nosotros? ¿Será que Dios esté desesperado por estar con nosotros? ¿O somos nosotros los que tenemos necesidad de Él y somos nosotros los que debemos estar desesperados por escuchar su palabra? Hoy tenemos un tema que muchas veces no es muy entendido, porque muchas veces solamente se escuchan doctrinas y no se verifican que estén de acuerdo con las Sagradas Escrituras. El tema de hoy se llama ¿ya lo recibiste? Ese es el tema. Hoy cuando me desperté, me miré al espejo y ¡ay! Me asusté. Me asusté porque sin maquillaje, pues tengo muchas arrugas, tengo muchas canas, hay más celulitis, hay más achaques. Y me di cuenta que mi cuerpo se envejece día a día. ¿Alguien puede evitar el envejecimiento? No hay manera. Ni las cremas, ni los masajes, ni las cirugías estéticas pueden evitar el envejecimiento. Es algo que tenemos nosotros que aceptar. Dice el apóstol Pablo que el hombre exterior se envejece día a día, pero el interior, dice el apóstol, se va cada día fortaleciendo, día a día se va fortaleciendo, día a día va siendo vivificado. ¿Por qué? Porque el hombre interior vive por la palabra. Y esto que nos quede claro, hay cosas que no podemos evitar, como el envejecimiento. Tampoco podemos evitar la muerte física. Todos vamos a morir, todos vamos a morir. Es algo inevitable. Muchas veces perdemos tiempo, perdemos esfuerzo tratando de luchar contra lo inevitable. ¿Alguien puede evitar la muerte física? Nadie. Porque Dios estableció que el hombre muera. Entonces es algo real. Pero hay cosas por las que sí debemos luchar. Y hay cosas que sí vale la pena luchar. Y es contra el pecado. Y es contra lo que ofende a Dios, porque un día estaremos en la presencia de Dios. Y ese día puede ser hoy. Ese día puede ser mañana. Segurísimo llegará el tiempo, llegará el día en que estemos ante la presencia de Dios. Y eso tampoco es inevitable. Así que hoy tenemos este tema. ¿Ya lo recibiste? Vamos con el primer versículo, 2 Corintios 4:16. Le voy a pedir a nuestra hermana Karina, por favor, hermana Karina, 2 Corintios 4:16. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? Dice la palabra: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Amén. Amén. Es impresionante la palabra de Dios, que nos alimenta, que nos nutre. La palabra de Dios que vivifica nuestra mente y nuestro espíritu. Por esto dice la palabra también que no desmayamos. ¿Saben qué, hermanos? La palabra es la que nos mantiene firme. La palabra es la que nos alimenta. La palabra es la que nos alienta. La palabra es lo que necesitamos. Nosotros necesitamos convicción en la palabra. Necesitamos convertirnos a la fe de Cristo. Necesitamos permanecer. Necesitamos la salvación. Y dice también en 2 Corintios 4, 17 y 18, Luis, ¿nos ayuda? 2 Corintios 4, 17 y 18. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. El 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Aquí la palabra nos invita a mirar las cosas eternas. Y estas cosas eternas que no las vemos, en estas cosas tenemos que aplicar la fe. Dice la palabra, es pues la fe, la certeza de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Nosotros tenemos esperanza, nosotros tenemos seguridad, tenemos confianza de que estaremos un día con el Señor. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es nuestra esperanza? Dice la palabra en Colosenses 1:5, Patricio, por favor. Colosenses 1:5.
causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Dice, a causa de la esperanza nos está guardando en los cielos. O sea, nosotros esperamos los cielos, la tierra nueva, porque Dios lo ha prometido. Primera Tesalonicenses 5:8, Miguel Ángel. Primera a los Tesalonicenses 5:8. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y del amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Aquí dice la esperanza de salvación. En Tito 1:2, Karina, ¿nos ayudas? Tito 1:2. Dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Amén. Esta palabra preciosa nos da la esperanza viva, dice el apóstol Pablo. ¿Qué es lo que esperamos nosotros como cristianos? Estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia. Estamos esperando que el Padre nos lleve a las moradas eternas, porque nosotros somos adoptados, pero aún el Padre no nos ha llevado. Esperamos que Dios nos lleve a las moradas eternas. Estamos esperando la vida eterna. Estamos esperando la salvación eterna. Estamos esperando los cielos nuevos y la tierra nueva. Cielos y tierra donde mora la justicia. Estamos esperando la presencia de Dios. Estamos esperando la gloria de Dios. ¿Estamos seguros de que Dios va a cumplir lo que promete? Claro que sí, porque la palabra lo dice. Ahora, ¿por qué tenemos esta esperanza? Porque hemos creído en el Evangelio del Señor Jesús. Somos salvos de la ira de Dios. Hemos recibido la salvación. Y aquí viene el tema central de este mensaje, salvación. ¿Qué es la salvación? Escuchamos mucho esta palabra en el mundo cristiano. Salvación es liberación, salvación es rescate, salvación es redención, salvación es libertad. Salvación es liberación de la condenación eterna. Es rescate del infierno, rescate del tormento eterno. También significa salvación, seguridad. También significa protección. Y algo que a mí me sorprende, que la palabra salvación está ligada inherentemente, o sea, está unida a un Salvador. Salvador, que significa redentor, que significa libertador, que significa rescatador, que significa Cristo, Mesías, ungido, enviado. Entonces la salvación está unida al Salvador. O bien el Salvador es el que da la salvación. La palabra de Dios dice que el infierno es un destino final. Se escoge el camino que nos lleva a la vida eterna o que nos lleva al infierno. Hebreos 2:3, ¿nos ayudas, Luz Patricio? Hebreos 2:3. ¿Y se les aparecieron lenguas repartidas? No. Hebreo. Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Muy bien. Hemos estado hablando sobre el tema de la salvación y la palabra de Dios es clarísima. Dice la palabra en 1 de Pedro 4:18 que con dificultad un justo se salva. ¿Dónde quedará el impío y el pecador? Así lo dice la palabra. 1 de Pedro 4:18. Y si el justo
con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío y dónde quedará el pecador? Esto es para que tengamos la idea de que lo que está hablando la palabra es de primordial importancia. Es necesario que nosotros entendamos bien este tema de la salvación para que no seamos engañados con esta falsa doctrina de que salvos siempre salvos. Como si nosotros no tuviéramos nada que hacer para preservar o para cuidar la salvación. Sin Salvador no hay salvación. Toda persona que quiera llegar al cielo, toda persona que quiera llegar a la vida eterna sin Cristo, se va a decepcionar cuando llegue a otro lugar. Porque nadie puede llegar al cielo sin Cristo. Él es el camino. Él es el camino al Padre. Él es la salvación misma, porque Él es el Salvador. ¿Cómo se recibe la salvación? ¿La salvación es en automático? O sea, ¿puede ser que alguien en contra de su voluntad pueda llegar al cielo? ¿Qué dice la palabra? Vamos a entender algo importantísimo. Lucas 9:23. ¿Nos ayudas, Lucho? Lucas 9:23. Lucas 9:23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Miren, esta es una palabra expresada por nuestro Señor Jesucristo, que decía a todos, si alguno quiere, y aquí viene algo importante, si alguno quiere, dice aquí, venir en pos de mí. ¿Esto qué significa? Que Dios no obliga a nadie, que Dios no presiona, sino que invita a todos. Si alguno quiere venir en pos de mí, lo deja a voluntad del hombre. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice aquí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces vemos aquí instrucciones claras, instrucciones directas del Señor Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguir a Cristo. El mensaje de las buenas nuevas, el mensaje del Evangelio, hermanos, entendemos aquí que es una invitación al ser humano a responder a Dios con fe, con obediencia. Es decirle sí a Dios. Abraham le dijo sí a Dios. Moisés le dijo sí a Dios. David le dijo sí a Dios. Es recibir el Evangelio. Entonces, cuando le decimos sí a Dios, Él nos escoge y nos sella y nos aparta para Él. Porque muchas personas dicen, yo creo en el nacimiento de Cristo, creo en la muerte de Cristo, creo en la resurrección de Cristo, creo que Cristo murió por todos los pecadores. Pero acá la pregunta es, ¿sigues a Cristo? ¿Vas en pos de Cristo? ¿Crees en su enseñanza? Porque Dios no nos obliga, hermanos, Dios no nos obliga a creer, Dios no nos impide tampoco creer, pero sí Dios hace una extensa invitación a todos los hombres, a todo ser humano, pero es muy claro, el que quiera oír, oiga, el que quiera oír, oiga, el que quiera venir en pos de mí. Involucra Dios entonces la voluntad del hombre. Involucra Dios entonces la voluntad del ser humano. Quiere decir que la decisión no es de Dios. La decisión es del hombre. Si el hombre quiere, deja que el hombre decida sobre su salvación. Y esta es la soberana voluntad de Dios. Dios determinó que el hombre es quien va a decidir su salvación o su condenación. Podemos ver entonces que la salvación es individual, que la salvación es personal, que la condenación es personal.
que la condenación es individual. No es por linaje, no es por religión, no es por denominación, no es porque yo digo yo soy cristiano, sino por seguir a Cristo, por creer. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque es muy fácil decirle a Dios, Señor, tú eres mi Señor, Cristo, tú eres mi único y suficiente Salvador, pero déjame vivir como quiero, déjame hacer lo que quiero. Esto se llama hipocresía, porque si nosotros decimos que somos cristianos y si decimos que Él es nuestro Señor, no podemos decirle, eres mi Señor, pero déjame vivir como yo quiera. Porque quien decide, quien pone las reglas, sabemos que es Él, lo hemos visto. Esto es importante que lo entendamos, hermanos, porque Dios quiere que seamos salvos todos, pero quiere que nos neguemos a nosotros mismos. Colosenses 2, versículos del 6 al 7. Colosenses 2, del 6 al 7. ¿Nos ayudas, Luis? Colosenses 2, del 6 al 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Esta palabra también nos muestra, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. Debemos recibir a Cristo y debemos andar en Él. Recordemos que Él dice que es el camino. ¿Y quién debe caminar el camino? Nosotros, arraigados, enraizados, sobreedificados en Él. O sea, la palabra de Dios es clara. Recibimos a Cristo en nuestro corazón como una decisión personal. Nuestros padres no pueden decidir por nosotros. Cada persona debe recibir a Cristo. Es una decisión individual, es una decisión importantísima, es una decisión inteligente recibir a Cristo. Y recibirlo y andar en Él. Primera a los Corintios 15, versículo 1 y 2. ¿Nos ayudas, Miguel Ángel? 1 Corintios. Ajá, primera a los Corintios 15, versículo 1 y 2. 1 y 2 dice. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, y si no, creísteis en vano. Esta es una palabra que quita los argumentos de toda persona que diga, yo creo en Cristo, en su muerte, en su resurrección, yo creo que Él bajó a la tierra. Pero no es suficiente creer en esto. Debemos nosotros perseverar, dice aquí, que recibisteis el evangelio que os hemos predicado y que en él perseveráis. Debemos permanecer en la palabra, debemos permanecer en las sagradas escrituras, debemos permanecer en las doctrinas, en las enseñanzas del Señor Jesucristo. Si nos apartamos de estas enseñanzas, si nos apartamos de la palabra, si nos apartamos del evangelio, hermanos, no vamos a ser salvos. Por eso dice acá, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo hay una condición: si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano, creísteis inútilmente. Es una fe vacía, que si no perseveramos, si no
retenemos la palabra, nuestra fe es inútil. Nuestra fe es en vano. ¿Se puede creer en vano? Aquí lo dice la palabra, si no perseveramos. Por lo tanto, Dios nos dice aquí que es nuestra responsabilidad. Es una responsabilidad individual recibir la palabra. Es una responsabilidad individual creer la palabra. Es una responsabilidad individual retener y perseverar en la palabra. ¿Esto qué significa? Que la salvación no es en automático. Que la salvación no es arbitraria. O sea, no es que Dios diga, Karina va a ser salva, Miguel. Dios quiere que todos sean salvos y cada quien decide recibir o rechazar la salvación. Que no es una salvación impuesta. Tienes que recibirla, no. Porque Dios nos da la opción de rechazarla o de recibirla. Que Dios no nos obliga, sino que nos invita. Esto es importante porque nosotros debemos entender bien esto para que podamos transmitir a nuestra familia. Y entonces viene aquí el sentimiento encontrado, que por un lado tenemos gozo porque nosotros hemos recibido la salvación, porque hemos recibido el Salvador. Hay gozo en nuestro corazón, hay una esperanza viva, esperamos el rapto, esperamos la vida eterna, pero por otro lado hay tristeza en nuestro corazón por nuestros familiares que aún no han querido recibir al Salvador. Están rechazando la salvación. Esto nos pone tristes. Es ese sentimiento encontrado o ese sabor agridulce de la vida. Aún en la vida cristiana hay sabores agridulces. Por un lado, el gozo y la esperanza viva de que un día estaremos con nuestro Señor. Pero por otro lado, la tristeza de nuestros familiares que aún no han querido recibir la salvación y la han estado rechazando. Vamos a leer o vamos a recordar Marcos 10, 17 al 23, que no lo vamos a leer, pero es la historia de un joven rico. Este joven encuentra a Cristo, se encuentra con Cristo y le pregunta, Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, los mandamientos, ¿sabes? No robarás, no codiciarás, honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué es lo que contesta el joven rico? Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y Jesús le dice, una cosa te falta, solo una cosa te falta. Dice la palabra en Marcos 10, 21, vamos a leerlo, lluvias así. Marcos 10, 21. Marcos 10, 21. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando la cruz. El 22, lluvia. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Miren aquí, esta es una historia que nos ilumina el entendimiento. El joven rico le hizo una pregunta al maestro. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contesta los mandamientos y él contesta, todo eso lo he hecho. Una cosa te falta. Pero algo interesante dice que entonces Jesús, mirándole, le amó. Le dijo la verdad. Lo estaba confrontando. Y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz.
¿Qué fue lo que dijo Jesús en Lucas 9:23? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Es lo que le dijo a este joven rico. Sígueme. Entonces, este hombre no quiso obedecer a Cristo. No quiso seguir a Cristo. Porque era muy rico. Él prefirió amar las riquezas que amar a Cristo, que obedecer a Cristo. Y todo lo que había hecho desde su juventud, los mandamientos, no le servían de nada. Porque nadie llega al cielo por obras. Eso ya lo entendimos. Entonces, aquí el rico no quiso negarse a sí mismo. No quiso tomar su cruz. No quiso seguir a Cristo. ¿Qué nos dice la palabra aquí? ¿Cómo heredaremos la vida eterna? Siguiendo a Cristo, andando en Cristo, recibiendo a Cristo. ¿Lo entendemos? No es por lo que hagamos, sino es Cristo quien nos va a tomar de la mano para llevarnos al Padre. Estas son historias para nuestra enseñanza. ¿Qué hicieron los apóstoles? En Marcos 10:28 dice, nosotros lo hemos dejado todo Jesucristo. Vamos a leerlo. Marcos 10:28. ¿Nos ayuda, Patricio? Marcos 10:28. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Dice, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. No se trata de dejar la familia, no se trata de dejar el trabajo, se trata de dejar el pecado, de dejar lo que nos estorba en nuestra relación con Dios. La historia del joven rico no es un mandamiento para la iglesia, hermano. Esto no quiere decir que vayan y vendan todo, sino que Dios conocía a Jesús el corazón del joven rico, que estaba el dinero en su corazón. Por eso Él dijo, es más fácil que un camello entre por el hueco de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. A los que aman la riqueza. Los apóstoles dejaron todo y siguieron a Cristo, andaron con Cristo. ¿Estamos entendiendo el mensaje? Recibir a Cristo significa andar en Él, significa obedecer sus enseñanzas, hacer lo que Él nos pide. Eso es andar en Cristo. Si nosotros queremos heredar la vida eterna es un regalo. La vida eterna es un regalo que ofrece Jesucristo. Tenemos que recibir a Cristo, andar en Cristo, perseverar en sus enseñanzas. Entonces, ¿cómo se recibe la salvación? Es una pregunta muy buena. Pues recibiendo al Salvador. Sin Salvador no hay salvación. ¿Cómo se recibe al Salvador? Recibiendo el Evangelio. Recibiendo la palabra. ¿Se acuerdan que dice Juan 1, versículo 11 y 12? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, recordemos que Jesús es el verbo hecho carne. Recordemos que Jesús es la palabra de Dios encarnada. Por lo tanto, cuando recibimos el Evangelio, cuando recibimos la palabra, cuando la creemos, cuando perseveramos en ella, estamos recibiendo al Salvador y por ende estamos recibiendo la salvación. No crean que va a ser una experiencia sobrenatural. Recibí a Cristo y vas a temblar o vas a ver cosas sobrenaturales. Es creer en el Evangelio, es creer la palabra y hacer lo que Cristo nos está diciendo. Por lo tanto, la salvación, ya dijimos que no es al azar, que Dios dice este sí, este no, no es arbitraria. La salvación no está limitada a un grupo en particular, sino que es para todos, ofrecida a todos. Marcos 16, versículo 15 y 16, Miguel Ángel. Marcos 16, versículo 15 y 16.
Marcos 16, ¿cuál? Versículo 15 y 16. Ya lo tengo. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Clarísima la palabra. El que creyere en el evangelio será salvo. Y el que no creyere Ya está condenado. será condenado. Juan 3:36, Patricio. Juan 3:33. 33 y 33. ¿Cuál? Juan 3:36. Patricio. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Clarísimo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y el que rehúsa creer no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Volvemos a ver que Dios deja a la voluntad del hombre recibir la salvación. Entonces, pensar que no necesitamos al Salvador es de necios. Pensar que nos hemos ganado el cielo es de necios. Pensar que yo merezco el cielo es una gran mentira, hermanos. Debemos rechazar la soberbia porque nos lleva al infierno. La soberbia es el camino ancho. Debemos pedir humildad a Dios porque la humildad es necesaria para reconocer que necesitamos a un Salvador. Creo que nos queda clarísima la palabra de Dios. Algo que es impresionante, hermano, que Dios no necesita de nosotros. Él es el que da a todos la vida, es el que da a todos el aliento, es el que da a todos todas las cosas. Hechos 17:25 es lo que dice acá. Entonces, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué podemos hacer nosotros por nuestra salvación? ¿Podemos nosotros perdonarnos nuestros propios pecados? ¿Podemos nosotros escribir nuestro nombre en el libro de la vida? ¿Podemos nosotros anular el acta de los decretos en nuestra contra? ¿Podemos nosotros borrar nuestros pecados? Sabemos que solamente lo puede hacer Dios. Necesitamos al Salvador si queremos la salvación. Efesios 2:8 dice, por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. Por medio del creer. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Algo de impacto, hermanos. Dios creó el plan de la salvación. Él lo creó, Él lo ideó, pero ya lo llevó a cabo. Dios ya llevó a cabo el plan de la salvación. La obra de la salvación para toda la humanidad ya está hecha. La obra salvadora ya se realizó. Consumado es. Jesús ya hizo la obra salvadora. Y Dios la ofrece al hombre, la ofrece a todo ser humano. ¿Quieres salvarte o no quieres salvarte? Dile sí a Dios, recíbelo. ¿Ya lo recibiste? Permanece en Él, anda en Él. Es el hombre quien decide salvarse o no salvarse. Porque Dios en su soberana voluntad determinó que sea el hombre mismo quien escoja. ¿Qué dice en Deuteronomio? Pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge tú la vida para que vivas tú y tu descendencia. Gracias a Dios, hermano, que tenemos a Cristo y con Él tenemos la salvación. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra y le pido a Lucky que ore por esta palabra para que Dios la ponga en la profundidad de nuestro corazón y germine. Adelante, Lucky. Señor.
Señor, te doy gracias por un día más de vida que les has dado a todas las personas que están reunidas aquí. Te pido que tú bendigas a todas las personas del mundo, que tú las cuidas y les des para comer y que las bendigas. Te pido por esta palabra que has utilizado mi tía Mari, te pido que nos quede mucho en nuestra mente y la pongamos en práctica. En el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén. 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 Vamos ahora.